Todos en algún momento de la vida hemos expresado y hasta llegado a creer que Dios no nos oye, que Él no está escuchando nuestro clamor, sobre todo en tiempos de depresión, de preocupación, en esas largas noches de insomnio, cuando no podemos dormir, cuando nos sentimos derribados, cuando nos sentimos agobiados, cuando no encontramos consuelo para nuestras angustias, cuando nos sentimos que estamos perdidos, hundidos y sin esperanza, tendemos a creer y a exclamar: Dios no me escucha. Y también esto es una de las mentiras, y lo vamos a ver en esta reflexión, una de las mentiras más comunes del enemigo: hacernos creer que Dios no nos oye. ¿Para qué? Para que nosotros no clamemos a Él, para que sucumbamos en la desesperación, para que nosotros no busquemos a Dios. Sin embargo, si conoces la palabra de Dios, si no la conoces, te invito a que lo hagas. Hay muchas promesas de un Dios que no falla, donde vemos que Dios sí escucha a sus hijos. Y también la palabra de Dios dice que Dios no oye a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de Dios, a ese oye, a ese escucha. Y es interesante también conocer la diferencia entre oír y escuchar. Oír es percibir los sonidos a través del oído, algo que todos hacemos y sabemos hacer, pero escuchar es prestar atención a lo que estamos oyendo. A lo largo del día escuchamos millones de sonidos por todas partes, pero muy pocas veces nos detenemos para identificar esos sonidos. De la misma manera, muchas veces estamos conversando con nuestros semejantes y oímos lo que están diciendo, pero no le estamos escuchando, no le estamos prestando atención. Por eso la palabra de Dios dice que Dios no oye a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de Dios, a ese Él escucha. Sí, Dios oye el clamor que hacen los impíos. Obviamente, Él es Dios. Él llena los cielos y la tierra. Y su palabra en el Salmo 94, versículo 9 dice: el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. O sea, Dios lo ve todo y lo oye todo. Y es necesario que tú y yo comprendamos esto para no ser confundidos, para no sucumbir ante la angustia y las adversidades. Porque si somos hijos de Dios, el Señor siempre está prestando atención a nuestro clamor. Y en el Salmo 77, un salmo escrito por Asaf. Asaf era un levita del templo, era un cantor y servía como director del coro. Fue designado en tiempos de David. Asaf escribió 11 salmos que están llenos de instrucción justa para el pueblo de Dios y viene siendo como un predicador laico, a pesar de ser un cantor. Pero en el Salmo 77, Asaf parece haber caído en un terrible hoyo de desesperación. Cuando escribe este salmo, Asaf parece estar más allá de todo consuelo. Venga conmigo al Salmo 77, porque si usted se siente como este hombre, este salmo, esta instrucción de Asaf es para usted en el día de hoy. Dice así: con mi voz clamé a Dios.
A Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. ¿Ve usted ahí la condición de Asaf cuando escribe este salmo? Mi alma rehusaba consuelo. Hay momentos que el dolor, la angustia y la depresión es tan profunda que ni siquiera podemos recibir el consuelo que nos da la palabra de Dios o algún pastor, algún hermano. Este hombre estaba en esta condición, en una desesperación tal que nada de lo que le dijeran lo podía sacar de su angustia. Y él continúa diciendo en los versos 3 y 4, me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. ¿Ve usted? Su espíritu estaba lánguido, débil. Dice, no me dejabas pegar los ojos. No podía dormir. Su angustia era tal que no podía dormir. Quizás como la angustia que tú estés atravesando o que puedas llegar a atravesar en algún momento. No es algo de una sola persona o de varias personas. Todos atravesamos por esos valles de dolor y esos valles profundos de adversidad. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Mire la condición de este hombre. Sin embargo, en medio de esta profunda angustia, donde no podía dormir, se sentía quebrantado, no admitía consuelo, él comienza el salmo diciendo, con mi voz clamé a Dios. Clamé y sé que Él me escuchará. O sea que a pesar de todo lo que él estaba sintiendo, él tenía su fe puesta en aquel que oye y escucha no solo las palabras de sus hijos, sino también nuestros corazones. Él había visto el testimonio de David. David, cuando escribe el Salmo 34, que no son escritos meramente aprendidos o copiados de otros, estos salmos eran la vida de estos hombres de Dios. Y en el Salmo 34, un salmo poderoso, un salmo que debemos imitar. David comienza diciendo, voy a bendecir a Dios todos los días de mi vida. O sea, no importa lo que pase en los días de mi vida, voy a alabar a Dios. Y esa es la actitud. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí en todo momento, porque la alabanza tiene el poder de traer a Dios a nuestras vidas. La alabanza tiene el poder de cambiar la atmósfera pesada, la atmósfera de dolor, en una atmósfera de gloria, donde se manifiesta y se mueve la presencia de Dios. Y en el Salmo 34 David decía, los ojos de Jehová, que lo ven todo, están sobre los justos y atentos. No es que simplemente escucha, no es que simplemente oye. No, Dios está atento, escuchando el clamor de cada uno de nosotros. Lo creas o no, Dios está escuchando. Y por eso David declaraba en el mismo Salmo 34, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. O sea, que buscar a Dios, y Él promete que si lo buscamos con todo nuestro corazón lo vamos a encontrar. Clamar a Dios se lleva el temor de nuestras vidas. Estamos en los últimos días y todas las cosas que están aconteciendo y por acontecer tienden a causarnos temor, miedo. Pero si hacemos como el salmista y buscamos a Dios y como Asaf, que a pesar del dolor, de la angustia, de la depresión, clamó a Dios con la certeza de que Él sería escuchado. Busqué a Jehová y Él me oyó, me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron
avergonzados. Este pobre clamó, dice David, y le oyó Jehová, y lo libró, no de algunas, de todas sus angustias. Y es que el único que puede librarnos de todas nuestras angustias es Dios. Pero tenemos que buscarlo con todo nuestro corazón. Tenemos que clamar a Él. Sobre todo, tenemos que clamar con fe, porque Dios es un Dios que siempre está atento al clamor de sus hijos. Eso tenemos que creerlo. Mucha gente no ora. Mucha gente no tiene a Dios como su pronto auxilio. Mucha gente sucumbe en la prueba y hasta se aleja de Dios porque no tiene la fe para entender que lo que la palabra de Dios dice es la verdad. Que como acabamos de leer, Dios hizo el oído. ¿Cómo no nos va a oír? ¿Cómo no nos va a prestar atención? Si bien es claro que hay situaciones y momentos en que Dios no nos da lo que le pedimos, y es porque no nos conviene, porque Dios siempre nos va a dar lo que nos conviene. Si algo no nos conviene, no lo va a dar Dios. Y si usted lo toma o lo recibe fuera de la voluntad de Dios, usted está en peligro, porque usted está desobedeciendo la voluntad de Dios y eso le puede acarrear a usted un problema en algún momento. Entonces, sabemos que Dios nos oye, pero Dios nos escucha y nos responde cuando nosotros oramos, clamamos conforme a su voluntad. Primera de Juan, en su capítulo 5 y su verso 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Esta es nuestra fe, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Obviamente tomamos el versículo y sacamos el último pedacito. Dios, tu palabra dice que tú me oyes, pero no podemos ignorar la primera parte. Si nosotros pedimos, clamamos a Dios conforme a su voluntad, conforme al propósito establecido por Él para nuestras vidas, conforme a lo que Él ha establecido, Él nos va a oír, nos va a atender. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Sí, cuando oramos, no de la boca para afuera, porque muchas de nuestras oraciones son, Señor, que se haga tu voluntad, pero dentro de nuestro corazón estamos diciendo, si no va igual a la mía, no quiero tu voluntad. Decimos con la boca, Señor, hágase tu voluntad, pero terminamos haciendo nuestra voluntad. Entonces, sí, Dios oyó la oración, pero Dios no le prestó atención. Y no fue Dios que te dio eso o que te permitió eso, porque Dios no le da nada a sus hijos que no vaya conforme a su voluntad. Entonces, Dios cuando oramos sabe muy bien lo que estamos sintiendo en el corazón. Dios sabe muy bien cuando tú le pides y le dices, Señor, dame esto, haz esto, hágase tu voluntad. Dios está atento, escuchando y mirando nuestro corazón. Y Él sabe cuando de verdad nosotros hemos rendido nuestra voluntad a la de Él. Y entonces responde cada una de nuestras súplicas. Él sabe si las palabras que estamos diciendo con nuestra boca son falsas o son verdaderas. Él lo sabe todo. Muchas veces oramos en público y queremos usar palabras altisonantes y queremos parecer buenos oradores. ¿Para qué? Para que nos oigan o nos escuchen los que están alrededor. Pero son palabras huecas, vacías. Cuando oramos, clamamos, debemos concentrar nuestra atención en nuestro Padre y saber que Él inclina su oído para escuchar a los que claman con todo su corazón. En Jeremías capítulo 29 y versículo 12 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí
y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Decimos, ¿por qué no siento a Dios? ¿Por qué Dios a mí no me responde? ¿Por qué Dios a mí no me escucha? Porque también está esa condición. Si lo estás buscando, no lo busques simplemente para que te dé cosas, para que te soluciones cosas, para que te haga milagros. No, búscalo a Él. En vez de buscar lo que Él te da, búscalo a Él, porque si lo tienes a Él, si lo encuentras a Él, aleluya, habrás encontrado paz, gozo, alegría, prosperidad, bendición y vida eterna, ya que solamente Él puede dártelo. Proverbios 15:29 dice, el Señor está lejos de los impíos, pero escucha la oración de los justos. Vale la pena entregar, rendir nuestra vida y nuestra voluntad a Dios, porque Él siempre quiere y nos dará lo que es mejor para nuestras vidas. Entonces usted dice, pues entonces Dios no oye a los impíos, Dios no oye a los pecadores. Eso dice la Biblia, Él los oye, porque Dios lo oye y lo ve todo. Ahora, no le presta atención a las oraciones de aquellos que no piden conforme a su voluntad. Recuerde que el impío y el pecador siempre está pidiendo para sí mismo, egoístamente, carnalmente, para satisfacer sus pasiones carnales, sus deseos mundanos. Claro que Dios te escucha cuando ellos claman, pero no le responderá, dice la palabra. Ahora, las oraciones que Él le va a prestar atención para responderle a las oraciones de sus hijos, que como estamos aprendiendo por la palabra, deben ser hechas rindiéndonos a lo que Dios quiera hacer o darnos a cada uno de nosotros. También el salmista, en el Salmo 40 y versículo 1, declara, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Esto es otro dato importante. Sí, Dios siempre nos oye, pero la gran mayoría de nosotros no permitimos a Dios contestar esas oraciones por nuestra desesperación, por causa de la impaciencia. No somos perseverantes para esperar el tiempo de Dios que es perfecto y la voluntad de Dios que es la mejor para nuestras vidas. El salmista dice, yo esperé pacientemente y Dios no solo me oyó, se inclinó a mí. Y luego si usted lee el Salmo, ve la bendición que David recibió de haber esperado pacientemente en el Señor. ¿Cómo podemos esperar con paciencia a que Dios materialice? Porque Él está escuchando nuestro clamor, nuestras oraciones, orando, alabando a Dios, cerca de Él, buscándolo, ocupándonos en el tiempo de la prueba y de la espera en escudriñar la palabra, en glorificarle, no en quejarnos, en exaltarlo, en hablar de Él. Y cuando llega el tiempo determinado, el Señor concederá cada una de nuestras peticiones. El Salmo 145, en sus versos 18 y 19, dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan. Mire, inmediatamente que usted dispone su corazón para clamar a Dios con la certeza, con la fe de que usted sabe que Dios, porque usted no le habla a quien, usted no le habla a quien no le va, a quien usted sabe que no le va a oír. Si usted clama a Dios, usted sabe que Él está oyendo. A veces hay una lucha mental y creemos que no, pero sabemos en el fondo de nuestro corazón que Él está oyendo, Él está escuchando. Sobre todo si clamamos con fe. Aquí dice que a todos los que le invocan de veras, cuando tú clamas a Dios porque lo quieres a Él y quieres todo lo que viene de Él, Dios te va a responder. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Sí, porque Dios no simplemente nos escucha cuando clamamos, sino que se apresta a darnos aquello que necesitamos. Si es consuelo, si es gozo, si es paz,
si es alguna provisión material, si es algún toque para sanarnos. Pero si algo tenemos que entender, si en algo tenemos que confiar, es en que Dios está atento. Dios nos está escuchando. Y Dios sabe por qué, para qué y con qué intención nosotros le pedimos cada cosa. Porque a Dios no lo podemos engañar. Él conoce nuestros corazones. Y por eso, aunque muchas veces hay cosas que están dentro de su voluntad, muchas veces no estamos listos, maduros para poder recibir lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Y vamos a aplicar esta palabra en este momento. Y vamos a hablar con ese Dios todopoderoso, con el ser más grande del universo, el creador de todas las cosas. Sí, Padre, y nosotros creyendo lo que dice tu palabra, te invocamos en este momento. Desde cada lugar donde nos encontramos en esta hora, Señor, clamamos a ti. Sabemos que estás escuchando, Padre. Y por eso yo quiero pedirte, Señor, que aquellos que están enfermos, tu palabra los sane en esta hora. Que aquellos que están deprimidos, angustiados, desesperados, preocupados, afligidos, Señor, ansiosos, sean libertados y que tu gozo descienda sobre ellos. Tú eres el único que puedes cambiar el lamento en baile, el lloro en risa. Hazlo, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos que tienen alguna necesidad económica, súplela conforme a tus riquezas en gloria. Creemos y sabemos que tú sabes de qué cosa cada uno de nosotros tiene necesidad, aún antes que te la pidamos. Pero como hijos dependientes de ti venimos a decirte, Señor, aquí está mi necesidad. Súplela conforme a tus riquezas, que son inagotables. Tú que eres el dueño del oro y de la plata, sé tú proveyendo en esta hora, Señor. Aquellos que necesitan un empleo, provéele el empleo que les conviene. Aquellos que necesitan que alguna puerta se abra y que es tu voluntad que se abra, ábrela, Señor. Aquellos que necesitan liberación espiritual, salvación, sé tú ministrándoles a través de esta palabra en esta hora. Aquellos que necesitan fe para creer que tú estás escuchándonos y que tú te mueves en esta hora para obrar en cada una de nuestras vidas. Dale, Señor, fe para creer en tu poder sobrenatural. Gracias, papá, porque tú siempre, siempre nos estás escuchando. Enséñanos a orar. Enséñanos a esperar en ti y enséñanos a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu nos guíe a tierra de rectitud. Todo esto te lo pedimos, dándote gloria, honra, alabanza y gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús.